Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo resolver un cubo de un binomio. ¿Sí? Esto es muy parecido, y capaz nos suene similar el nombre, al cuadrado de binomio. ¿Cuál es la diferencia? Que seguimos teniendo dos términos porque se trata de un binomio, pero ahora nos pide un cubo. Entonces vamos a tener dos tipos de expresiones, es decir, un binomio al cubo, que es lo que nombramos cubo de un binomio. Y vamos a tener la expresión tanto la suma como con la resta. Bien, entonces, ¿cómo es la expresión de un cubo de binomio? Bien, es el primer término al cubo más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo más 3 por el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. ¿Sí? Y fíjense que nosotros obtenemos de resultado 1, 2, 3, 4 términos. Por eso es que la resolución de un cubo de binomio se llama cuatrinomio cubo perfecto. Bien, si esa es la expresión que nosotros contamos para cuando el binomio es con una suma, vamos a armar la de cuando el binomio es con una resta. Y acá tendríamos primero al cubo menos 3 por primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Bien, y estas son las dos expresiones con las que nosotros vamos a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un cuadrado o un cubo de binomio? Bueno, lo que tengo que tener en cuenta es que nosotros lo que vamos a estar trabajando son con este tipo de expresiones, entonces no puedo y no me puedo olvidar que parto de dos términos y termino que tener con 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver algún ejemplo. Vamos a empezar con algo muy inocente y después vamos a ir sumándole complejidad. Por ejemplo, digamos que vamos a tener un x cuadrado, vamos a decir no, perdón, x más 2 al cubo. Bien, acá decimos el a va a ser el primer término y el b va a ser el segundo término. Como es una suma, vamos a estar siguiendo esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Bien, el primer término al cubo más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 por el primer término por, perdón, el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. ¿Sí? Obviamente que después cuando uno esté más, conozca más la regla, puede directamente resolver las operaciones. Pero acá como estamos haciendo una primera aproximación, es preferible escribir las cuentas y luego después resolverla. Bien, entonces, ¿qué tenemos para resolver? El x cubo no podemos hacer nada. Luego del segundo término tenemos dos números, ¿sí? Tenemos el 3 y el 2. La x no tenemos nada. Lo podemos multiplicar, que nos da 6x al cuadrado. Luego me fijo acá en el tercer término, que yo tengo 2 al cuadrado, que lo podemos resolver, que sabemos que nos da 4, por 3, lo cual nos da 12, la x nos queda, y por último 2 al cubo, que es 8. Llegando al final, que es el cuatrinomio cubo perfecto. ¿Sí? Partí de 2 de un binomio, obtengo un cuatrinomio. Bien, veamos otro ejemplo. Veamos si yo ahora, en vez de tener esa expresión, ahora tengo 2z menos 3 al cubo. Bien, acá nos aparece z. ¿Qué rule cumple z? Bueno, lo mismo que cualquier variable, es una incógnita. Podría ser z, podría ser x, podría ser m, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos siempre a tratar de ver las expresiones con otras variables y no siempre con la z. Bien, de modo que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a proceder a resolver lo siguiente. Tenemos primer término al
cubo. Entonces 2z al cubo. Como tenemos un menos en la fórmula, vamos a poner menos y escribimos 3 por 2z, que es el primer término, al cuadrado, por el segundo término, más 3 por el primer término, que es 2z, por el segundo término al cuadrado y finalmente el segundo término al cubo. Bien, empezamos a resolver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una potencia y esto es una multiplicación. Y la potencia es distributiva con respecto a una multiplicación. Por lo que 2 al cubo sabemos que es 8 y z al cubo sabemos que es z al cubo. Luego, fíjense acá, tenemos primero que resolver un paréntesis, ¿sí? Acá no podemos no resolver el paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos multiplicar estos dos números que tenemos aquí a los costados, porque es una triple multiplicación. Podemos poner 9 y procedemos a también hacer la distributiva del paréntesis con la potencia, lo que nos queda en 4z al cuadrado. Bien, hacemos lo mismo en el otro lado, que nos queda 3 por 2, sí, aquí esto lo podemos multiplicar, 3 por 2 que nos da 6z y ese 3 al cuadrado que nos da 9 más 3 al cubo que es 27. Bien, al final sí resolvemos toda la cuenta y nos termina quedando 8z al cubo, que ahí no podíamos hacer nada. Segundo término tenemos 9 por 4, que sabemos que es 36, ponemos z cuadrado. Luego tenemos 6 por 9, que sabemos que es 54z. Y por último, 27. Vamos a ver, tenemos 4 términos que no se pueden sumar entre sí, entonces el cuatrinomio cubo perfecto, consecuencia del cubo de binomio que teníamos ahí. Bien. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora yo, dentro de mi cuatrinomio, voy a poner, de mi binomio, perdón, coloco fracciones? Bien. No son muy queridas por todos, pero vamos a hacer un intento. Entonces vamos a tener 2/3 de x más 1/2 de y. Y esto lo vamos a querer al cubo. Bien, ¿cambia el procedimiento ahora que tenemos fracciones? No, es exactamente lo mismo, no se modifica. Entonces, ¿qué tenemos? Primer término al cubo, 2/3 de x al cubo, más 3 por primer término al cuadrado, por segundo término, más 3 por primer término por el segundo término al cuadrado, más segundo término al cubo. Notarán que cuando elevamos una potencia y yo tengo más de un componente por término, lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué lo ponemos entre paréntesis? Para asegurarnos que se respete la operación completa con respecto a la multiplicación, ¿sí? En este caso, o la potencia. ¿Sí? Si yo no le pongo paréntesis, ¿sí? Si yo obviaría el poner paréntesis y lo leo, luego yo puedo confundirme y leer esto como 2x al cubo y no como lo que debería ser, que es 2x, 2/3 de x todo al cubo. Bien, ya escribimos esto, vamos a proceder a ir resolviendo. Bien, se trata de una multiplicación en cada uno de nuestros paréntesis, por lo que nuestras potencias son distributivas con ellos. Tenemos 2/3 al cubo. Bien, cuando nosotros elevamos una fracción a una potencia, siempre hacemos la potencia del numerador y la potencia del denominador. Por lo que terminamos teniendo 8, 27 y x al cubo. Más. Bien, acá vamos a escribir 3 y vamos a elevar al cuadrado ahora nuestro paréntesis, los cuales nos quedaría 2 al cuadrado que es 4 y 3 al cuadrado que es 9 y x al cuadrado que es x cuadrado. Por 1/2 de y, más, nos vamos al otro, tenemos 3 por 2/3 de x, y acá elevando al cuadrado el 1/2 de y tenemos 1
4 e i al cuadrado. Y finalmente, último término, tenemos 1/8 de i al cubo. Bien. Ok, vamos a revisar cada uno de los términos y ver si tenemos que hacer las operaciones pertinentes y o simplificar. Por ejemplo, yo en este segundo término puedo simplificar el 4 con el 2 y puedo simplificar el 3 con el 9. De modo que ahora que hago la cuenta, mi expresión me quedaría 8/27 de x al cubo y me quedaría más 2/3 de x cuadrado y. ¿Sí? Ya que del numerador nos queda, si nos repasamos, tenemos 1 por 2 por 1 que nos da 2 y abajo tenemos 3 por 1. Bien, podemos hacer lo mismo aquí también en nuestro tercer término. ¿Qué podemos simplificar en este tercer término? Bien, el 3 lo podemos simplificar con el 3 y el 2 lo podemos simplificar por el 4. ¿Qué obtenemos? Que en el numerador multiplicamos 3 unos y nos queda 1 y en el denominador tenemos 1 por 2 que es 2 y nos termina quedando x i al cuadrado. Y finalmente el último que es 1/8 de i al cubo. Y de esta forma ahí tenemos nuestro cuatrinomio cubo perfecto. ¿Sí? Puedo ir modificando las variables, cambiando los números, agregándole más potencias, más variables, números, fracciones. Y siempre voy a tener que aplicar resolviendo lo mismo, ¿sí? Siguiendo alguna de las dos fórmulas. Bien, cualquier duda que tengan me la dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.